Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos al ciclo de conferencias IPEMA 2026, Medicina Aeronáutica y Perspectivas Actuales y Aplicaciones Clínicas. Este ciclo responde al compromiso de IPEMA con el desarrollo y fortalecimiento de la medicina aeroespacial en el Perú y en Latinoamérica, así promoviendo iniciativas académicas dirigidas a estudiantes y profesionales de la salud. Quien les habla es Carla Pacheco, soy co-líder de la Coordinación de Investigación y el día de hoy estaré acompañándolos en esta segunda jornada. Antes de iniciar, les brindamos algunas indicaciones importantes. Primero, pedimos mantener sus micrófonos apagados durante toda la ponencia para evitar interrupciones. Las preguntas serán atendidas y recibidas al final de la exposición. Asimismo, les informamos que el evento está siendo grabado. El formulario de asistencia será compartido en el chat al inicio y al final de la ponencia. Y finalmente, al término de la sesión, les pediremos encender sus cámaras para una foto grupal de recuerdo. En esta oportunidad presentamos la ponencia titulada Consideraciones aeromédicas para el transporte de pacientes críticos. Nos acompaña la doctora Diana Monroy desde Colombia. La doctora Monroy es médica por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en medicina aeroespacial por la Universidad Nacional de Colombia y en salud ocupacional por la Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Aeroespacial y cuenta con experiencia en aviación civil y militar. Actualmente se desempeña como médica especialista en sur. Su trayectoria incluye la evaluación de aptitud psicofísica para aviación, inspección y vigilancia de procesos de certificación, y consultoría en gestión de fatiga en aviación, transporte terrestre, hidrocarburos y minería. Asimismo, es docente catedrática en la Pontificia Universidad Javeriana en Fisiología y Patología Médica, y participa en proyectos académicos en entornos externos, con experiencia en traslado, aeromédico, sueño y fatiga. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Cedemos la... A ustedes muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto saber que en Latinoamérica se está despertando como este interés y este amor por esta especialidad médica que tiene una serie de matices que hace que uno se enamore cada día más de ella. Espero que después de esta charla tengamos pues como la oportunidad de solucionar algunas dudas y preguntas y los invito pues a todos a seguir explorando en esta rama de la medicina. Bueno, entonces, como lo mencionaste, esta noche vamos a hablar sobre algunas de las consideraciones aeromédicas en el transporte del paciente crítico. Esta es la agenda que vamos a llevar a cabo, los temas que vamos como a mirar. Vamos a hablar sobre la introducción, vamos a hacer unas indicaciones y criterios del traslado aeromédico, hablaremos sobre criterios para seleccionar la aeronave, algunos aspectos que son claves del paciente y consideraciones clínicas adicionales. Bueno, con respecto a la introducción, pues es más bien como una introducción de contexto. Traslado aeromédico en general es una colaboración que hacemos entre dos industrias grandes que son la de la aviación y la medicina. Básicamente nace de la necesidad de trasladar de una manera rápida a los pacientes hacia centros de mayor complejidad, a lugares donde tengan acceso a mejores servicios. Esto ha llevado también pues como al cambio y desarrollo de muchos de los equipos que se utilizan hoy en día. Pues los equipos que son portátiles incluyen ventiladores, bombas de infusión, monitores de signos vitales. Se entiende que el traslado del cuidado del paciente crítico en una ambulancia aérea pues extiende el cuidado crítico, es decir, es básicamente una sala de cuidado intensivo puesta dentro de una aeronave. No se podría trasladar a un paciente que tenga una aeronave que tenga unas características inferiores, y hay que tener en cuenta siempre que estamos inmersos en un ambiente que tiene unos cambios que representan un reto fisiológico para nosotros como tripulaciones y para nuestros pacientes. Algo de recorderis de la historia, tenemos que, pues, digamos, nos remontamos a la historia de la fisiología respiratoria. En 1783 los hermanos Montgolfier, que hicieron sus primeros experimentos de hipoxia, los que ponían animalitos en globos aerostáticos y los
soltaban. Al principio pues se dieron cuenta que los animalitos regresaban muertos y con el tiempo pues se dieron cuenta que era justamente porque les faltaba oxígeno que teníamos en nuestra atmósfera. Eh, a partir de allí pues viene toda una serie de desarrollos, más bien como desde la física y desde la teoría, hasta que en 1917 pues se funda o se abre la primera empresa de ambulancia aérea que fue en Francia, eh, pero pues digamos en un primer momento no era un servicio muy disponible. Posteriormente pues de alguna manera, sacando algo bueno de lo desafortunado en la Segunda Guerra Mundial, se empieza a dar más uso a este tipo de transporte, sobre todo pues para la conducción de soldados heridos en las guerras, y se dieron cuenta que este traslado disminuía la mortalidad de los soldados en su momento. Luego, posteriormente, pues llega la guerra de Corea, el conflicto con Vietnam, en el que ya se empieza a usar además los equipos de ala rotatoria, como los helicópteros que fácilmente llegan a áreas remotas y pues permiten una evacuación aeromédica pronta de las personas heridas. Y pues digamos que a partir de estos hechos, en la actualidad pues ya ha habido una expansión masiva de todo lo que es este sector de las ambulancias aéreas. Incluso hoy en día ya las aeronaves vienen con configuraciones desde las casas fabricantes, lo que permite pues un trabajo un poco más cómodo que cuando es básicamente armando la ambulancia por primera vez. Algunos usos en general que se le da al traslado aeromédico, pues está la respuesta en escenas, que son los famosos traslados primarios, en los que generalmente, digamos, la mayoría de veces se utilizan equipos de ala rotatoria, ya que pues, los helicópteros llegan más fácilmente a sitios y a áreas remotas. Sin embargo, pues no quiere decir esto que no se puedan usar aviones. Los aviones también se pueden utilizar para traslados primarios. Estos son servicios, por ejemplo, en Europa, que tienen ya más estructurados, en los que ante una respuesta a un accidente, por ejemplo, se envía un paramédico en un helicóptero a la escena primaria para que el paciente pues tenga un tiempo menor de recorrido hasta un centro hospitalario. También se utiliza para traslados especialmente interhospitalarios, cuando se va a hacer o se requiere que el paciente tenga una intervención que no se puede realizar en el sitio de origen, o cuando se va a trasladar pacientes, como en el caso que vivimos hoy, del cuidado intensivo, que requieren pues como un seguimiento especializado y un cuidado especializado en vuelo. Hoy en día también ya se está usando este tipo de traslado aeromédico para pacientes que requieren cuidado especializado, como el uso de algunos dispositivos avanzados, pacientes que se encuentran, por ejemplo, en ECMO, el uso de los balones de contrapulsación aórtica o en los balones de oclusión aórtica durante el vuelo. Y finalmente, pues hay otro uso que se le da al traslado aeromédico, que son las evacuaciones y repatriaciones, que básicamente es cuando hay un paciente que está por fuera del país y que por alguna razón necesita ser traído nuevamente. Esto también aplica incluso para las personas fallecidas cuando es requerido traer. Entonces, estos son como los escenarios del marco general de uso del traslado aeromédico. Ya lo que nos trae el día de hoy, que es como el uso de la ambulancia para el paciente crítico, digamos, es importante que empecemos a mirar unos números y estadísticas. Estos números que les traigo aquí son de un estudio, una investigación que realizaron en Australia, fue publicada en el año 2021, donde hicieron un seguimiento a 5 años de los traslados que ellos habían hecho de pacientes críticos. Las razones más comunes para trasladar a un paciente en una ambulancia aérea con cuidado crítico, pues las ven ustedes en pantalla. La primera es cardiología, que ya miremos más adelante qué pacientes incluían ellos como cardiología, pacientes con lesiones, pacientes con patologías médicas, que ya miraremos más adelante, pacientes posquirúrgicos y pacientes neurológicos. El tipo de aeronave que ellos más utilizan en Australia para estos tipos de pacientes críticos es ala fija con un 77%. ¿Qué consideraban ellos o qué consideran ellos pacientes de cardiología? Pues todos aquellos que tienen algún antecedente cardiológico, tanto de un infarto agudo, por ejemplo, reciente, como cualquier antecedente cardiovascular o una patología cardiovascular que estuviera en su momento. Pacientes lesionados, ellos incluían quemaduras, incluyeron picaduras de insectos, accidentes con animales marinos, pues recordemos que Australia tiene una área costera bastante grande. También incluían entre estos pacientes que tengan trauma de origen neurológico
o politraumatizado. De carácter médico, pues las condiciones médicas que ellos incluían era básicamente las de otorrinos, lo que son oídos, nariz y garganta. Y en cuanto a lo quirúrgico, pues incluían pacientes que fueran de alguna manera operados o que hubieran tenido un procedimiento quirúrgico desde el área de cirugía general, craneofacial, de otorrino, maxilofacial, incluso cirugías torácicas y plásticas. Entonces nos damos cuenta con esto que el traslado médico de un paciente crítico tiene un escenario muy grande porque nos enfrentamos a diversos diagnósticos, no es una herramienta que se use exclusivamente para una sola cosa, sino que es una herramienta muy práctica para manejar múltiples patologías y múltiples pacientes. En cuanto a indicaciones y contraindicaciones de un traslado médico, pues digamos, no existe un documento formal en ninguna parte del mundo que nos pueda decir esto. A todos nos gustaría tener una guía como, no sé, tal vez la saca, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón cuando nos habla de toda la patología cardiovascular, pero pues, si bien no están escritas, sí podemos tener una aproximación, sobre todo desde el área operacional y desde la fisiología. Indicaciones, pues, de un traslado, una emergencia cardíaca, neurológica, trauma, quemadura, que como lo vimos en la anterior diapositiva, pues obedecen a la mayor parte de las causas de traslado médico que se podrían extrapolar al mundo. La necesidad del cuidado intensivo durante el traslado, el requerimiento de atención especializada y una reducción de tiempo al tratamiento definitivo, que es en general tal vez la indicación más grande que tenemos para trasladar un paciente por vía aérea en nuestros países, porque digamos nosotros que estamos en el área andina tenemos que enfrentarnos a no solamente como a las distancias en kilómetros, sino muchas veces a esta geografía quebrada que no permite el acceso fácil por vía terrestre a centros especializados de cuidado intensivo. Con respecto a las contraindicaciones, pues también tenemos varias. Generalmente están dadas más por el ámbito operacional. La meteorología siempre es, diríamos que uno de los grandes retos en la aviación, la que sea, civil, militar, de traslado médico general, comercial, de carga. Y si las condiciones meteorológicas no lo permiten, pues es muy difícil, digamos, realizar una misión de eso. El peso y el tamaño del paciente también son contraindicaciones que podrían ser de alguna manera relativas de acuerdo como a las condiciones de mi aeronave y de las, pues digamos, las camillas y demás mecanismos que tengo yo para mover pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, aquí en Colombia, las empresas de traslado médico, las ambulancias, tienen con frecuencia traslados de pacientes que son originarios del Caribe, de las islas del Caribe. Todas estas islas que son Países Bajos, digamos que son como Aruba, como San Martín, como República Dominicana, etcétera. Y cuando uno llega a estos países, a estas islas, a trasladar pacientes, se da cuenta uno del por qué esta contraindicación está escrita en algunos documentos y en algunos artículos. Y es que los pacientes de estas zonas, por ejemplo, son pacientes muy grandes, son pacientes de un tamaño bastante robusto, muchos de ellos además tienen obesidad, y si uno los va a meter en la aeronave, muchos de ellos tal vez entran con dificultad. Entonces, esto está más dado por esas condiciones del tamaño de la aeronave. Si yo tengo claramente y voy a trasladar pacientes en un Hércules que tiene una puerta movible donde cabe un camión, pues la dificultad va a ser menor. Otra contraindicación es, por ejemplo, el paciente que está agitado o no controlado. Entonces, un paciente cualquiera que ustedes quieran poner allí, con una demencia, con una patología psiquiátrica, un trauma craneoencefálico que esté generando algún síntoma o alteración de este estado de conciencia, es una contraindicación en general. Y lo que se requeriría en ese caso es tener el paciente de alguna manera controlado, preferiblemente pues usando medicamentos. La contaminación por sustancias peligrosas, pues recién salimos todos hace unos años de una pandemia, es por estas razones de bioseguridad que estaría contraindicado de alguna manera. Si ustedes lo recuerdan, quienes tuvimos la oportunidad de estar en su momento en la atención clínica de pacientes durante la pandemia COVID, el traslado médico fue uno de los pilares de esta pandemia que permitió mejorar la atención de pacientes, pero que para poderla realizar requirió de un estudio
muy rápido y muy amplio de cómo lograr hacerlo, dada la alta contagiosidad y pues como los desenlaces que teníamos con esta enfermedad. Otras contraindicaciones que son ya muy relativas son pues la inestabilidad extrema, el riesgo de parto inminente, el riesgo de paro cardiorrespiratorio y condiciones médicas que se puedan ver afectadas por cambios de altura y presión. En general, uno podría decir que las contraindicaciones están más dadas por los recursos propios y por la forma en la que yo pueda mitigar alguna de ellas. Si no tengo la manera de mitigar uno de estos riesgos y definitivamente es muy difícil atender al paciente dentro de mi aeronave, pues esa ya es una contraindicación. Pero si encuentro los medios y tengo la logística, estas contraindicaciones relativas pues se podrían gestionar de alguna manera y no habría ninguna contraindicación para ese traslado. Algunos datos de importancia para tener siempre en mente, estos son datos de la Asociación Americana del Corazón, que tiene una un artículo muy dirigido hacia el traslado en general de pacientes en parada cardíaca o posparada cardíaca. No es un documento que esté dirigido puramente para el traslado aeromédico, pero sí nos habla en general del traslado de pacientes posparto. Y son datos que debemos tener en cuenta siempre que vamos a aceptar un traslado de un paciente. Y el primero es que el riesgo de que un paciente que vuelva a entrar en paro después de haber hecho un paro cardiorrespiratorio es de más o menos el 5 al 6% en los traslados interhospitalarios, que no es un número despreciable. Eventos frecuentes que se presentan en estos pacientes están dados por hipotensión e hipoxia, que están más o menos en el 23 al 28% de los pacientes. Estos datos, como les digo, son en traslados en general, no nos diferencian si es vía aérea o vía terrestre, pero pues digamos que uno esperaría que en vía aérea estos valores fueran un poquito mayores. ¿Qué recomienda la AJA? Pues hacer una estabilización previa al traslado del paciente y hacer una preparación de estos pacientes, especialmente teniendo, digamos, como en mente el hecho de que puede volver a entrar en parada cardíaca. Se recomienda, y es una recomendación que generalmente extendemos a todo paciente de cuidado crítico, y es que los debemos trasladar usando los parches de desfibrilación. Ya nos daremos cuenta, y quienes tal vez estén trabajando en este momento en ambulancias aéreas ya lo han vivido, y es que dentro de una cabina de avión es muy difícil desfibrilar a un paciente. Si tú ya lo llevas conectado y lo llevas con los dispositivos como los parches, resulta un poco más sencillo, además de que nos brindan la monitoría en tiempo real del paciente. En cuanto a la seguridad operacional, pues son aspectos que nos toca tener en cuenta como médicos y como personal de salud a la hora de hacer un traslado aeromédico. Lo primero es que el piloto siempre va a tener la autoridad final del vuelo. El piloto siempre va a ser el que decide si despegamos, si aterrizamos y a dónde llegamos. Hay riesgos que se deben tener en cuenta para la seguridad operacional desde el traslado aeromédico, como son los errores de comunicación. Nuevamente, quienes hemos estado en una aeronave en traslado aeromédico sabemos que es muy difícil a veces establecer comunicación porque hay mucho ruido dependiendo pues, de la aeronave, pero en general suele haber mucho ruido. Y la comunicación se interrumpe incluso entre tripulantes médicos y entre tripulación de vuelo y tripulación médica. La falla de equipos por cambios de presión también es uno de los problemas de seguridad operacional. Recordemos que no le podemos, a las aeronaves en general no se le puede colocar ningún instrumento, ningún equipo que no tenga ciertas aprobaciones, sobre todo porque puede interferir con los mismos equipos de la aeronave y porque nuestros propios equipos pueden fallar. Entonces, en general, siempre se va a preferir que los equipos de ambulancia aeromédica sean equipos que están certificados para ser usados en vuelo. Existen otros riesgos también de seguridad operacional como el barotrauma y la hipoacusia, que no solamente son riesgos para los pacientes, sino también para nosotros como tripulación aeromédica y para nuestra tripulación de cabina. Entonces, son aspectos importantes a tener en cuenta y son aspectos que también se deben hablar con la tripulación en algún momento antes del traslado. En cuanto a la seguridad de operaciones aeromédicas, pues en general todos sabemos que la industria de la aviación se considera una industria segura. En términos de lo que son medios de transporte, pues siempre será mucho más segura que un traslado en tierra. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta algunos aspectos. El riesgo debe ser siempre migrado de una manera comparativa. ¿Qué es eso? Aunque las ambulancias terrestres se vayan a estrellar o se vayan a chocar más seguido, los incidentes aéreos tienen más probabilidad de terminar en fatalidades. Es decir, aunque nos estrellemos menos, somos más
proclives a tener una fatalidad. La estadística, digamos las estadísticas que uno encuentra en este sentido, la mayoría pues son de países de Norteamérica o de Europa, pero hay estimaciones que dicen que aproximadamente el 20% de los accidentes que se tienen en helicópteros de traslado médico resultan en al menos una muerte, es decir, tenemos un número importante allí. En Colombia, nuestra experiencia, pues no hay trabajos ni hay, digamos, como un número oficial publicado, pero pues uno puede tener acceso a los informes y reportes de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil de Colombia. Y si uno hace una búsqueda, digamos, rápida, simplemente mirando números, este año en Colombia, por ejemplo, ya hubo una fatalidad o ya hubo un accidente aéreo que terminó en fatalidades de una ambulancia de traslado médico. Y el año pasado fueron cerca de 5 o 6 eventos que se catalogaron como accidentes o incidentes graves en los que se involucró una ambulancia aérea. Son números que, insisto, no son para mirarlos de una manera muy rápida, simplemente son números que nos permiten ver de alguna manera cómo se comporta la seguridad de estas operaciones. Una regla de oro que hay siempre en seguridad, digamos que esto es en general de aviación, y es que se necesitan 3 para ir y 1 para decir no. Como lo mencionaban ayer en una de las charlas, si hay algún miembro de la tripulación que encuentra un déficit o una falla de seguridad dentro de la misión que se va a llevar a cabo, se debe exponer, y si es lo suficientemente valiosa, pues no se puede llevar a cabo la misión. Siempre la seguridad va primero. Y se habla también de un blindaje de información. Es importante que siempre que se hace un vuelo, en todos los escenarios, las tripulaciones en general hacen un briefing de seguridad, un briefing antes de salir al vuelo, y nosotros como tripulación aeromédica también debemos tener nuestro propio briefing médico. Siempre es importante que estos 2 briefings ocurran de manera separada, porque pues se van a discutir aspectos diferentes. La intención siempre es que después de que se hace el briefing médico, ahí sí entramos como tripulación a un briefing común con las tripulaciones de cabina, y allí se toman decisiones. ¿Esto por qué? Porque si yo a un piloto le digo como, no sé, el caso de lo que vamos a trasladar es de un niño que está muy grave, que tiene una cardiopatía y toca traerlo a Bogotá y a la cardioinfantil para que le hagan un trasplante de corazón, porque si no se muere, es probable que esa información al piloto lo afecte y él decida que a pesar de las malas condiciones climáticas hay que salir porque toca ir a traer a ese niño porque es una historia muy triste. Entonces, siempre se prefiere que al piloto no se le cuente, digamos, como toda esa gravedad del paciente, toda esa situación, sino que sean detalles ya muy, muy puntuales de la operación. Se le informa, mira, vamos a traer un niño de tantos años que tiene una condición médica, lo vamos a trasladar de Panamá a Bogotá, que le vamos a colocar durante el traslado medicamentos. Si usted va a hacer algún cambio de altura, por favor nos informa, porque este paciente es muy inestable y vamos a requerir algunos cambios o estabilización, o en fin, información muy superficial para que él no tenga como esta responsabilidad en sus hombros de decidir por ese traslado de un paciente puntual. Algunos factores estresores que debemos tener en cuenta también a la hora del traslado aeromédico son los propios de estos ambientes, ¿no? Tal vez ya los hablaron en la charla que tuvieron hace un rato, pero pues de manera rápida pues vamos a enfrentar a cambios por la altitud, donde vamos a tener alteraciones de la presión barométrica, cambios de la humedad, cambios de temperatura, vibraciones, dependiendo pues como del tipo de aeronave que utilicemos, son más frecuentes sobre todo en ala rotatoria. Estas vibraciones hay que tener en cuenta que pueden tener interferencias también con los equipos de monitoreo de nuestros pacientes. El ruido, como les mencioné hace un rato, hay aeronaves donde definitivamente es muy difícil hablar entre los mismos tripulantes. Y si tú vas a hacer una auscultación, pues va a ser todavía más difícil porque no se le va a escuchar absolutamente nada al paciente porque el fonendo resulta totalmente inútil en vuelo. La exposición a fuerzas G, que son las aceleraciones y desaceleraciones que va a tener la aeronave, pues van a afectar de alguna manera la hemodinámica también de nuestros pacientes. Fisiología de la altitud, entonces hay algunos cambios que son típicos y propios de nuestra atmósfera. Recordemos que tenemos varias capas, cada capa va a tener una serie de características diferenciales. La vida, digamos nuestro diario vivir siempre va a transcurrir en la troposfera.
La troposfera es la capa que tiene pues como las mejores condiciones para la vida en este planeta. Tiene una composición de gases que ya la miraremos más adelante. Es la capa que tiene, digamos, como mejor vapor de agua. Tenemos una humedad relativamente buena en esta capa. Nuestras condiciones de temperatura son de alguna manera estables, y sabemos que hay cambios de temperatura que son relativamente constantes, que se dan, van disminuyendo 2 grados de temperatura, 2 grados centígrados, por cada 1000 pies que vamos ascendiendo en altura. La radiación, pues que es importante tener en cuenta que estas capas que tenemos pues nos protegen de toda la radiación que viene del espacio. Sin embargo, pues siempre va a llegar de algún modo radiación hasta la troposfera donde estamos nosotros. Y esta composición de gases que tenemos dentro de la atmósfera va a estar regida por las leyes de los gases. Las leyes de los gases pues son aquellas que hemos visto ya tal vez en el programa, en nuestros procesos de formación, y más tardecito los vamos a revisar. La composición de la atmósfera, pues sabemos que tiene nitrógeno, oxígeno, que son los gases que se encuentran en mayor proporción. Nitrógeno siempre va a estar más o menos en una proporción del 78%, el oxígeno siempre va a ser cercano al 21%, y esto es una constante. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Lo que va a cambiar no es el porcentaje ni la distribución de los gases, sino la presión de gas, del gas donde estemos a la altura determinada. Hace muchísimos años se reunieron un poco de gente súper sabia, súper tesa, y ellos decidieron que necesitábamos tener una medida estándar para saber a partir de ahí medir ciertas variables. Y se decidió que una atmósfera estándar se considera aquella que tiene o corresponde a una presión de 760 milímetros de mercurio. Ese número es mágico y nunca se nos puede olvidar. A partir de allí es que hacemos las comparaciones. Sin embargo, digamos, si ustedes tienen la oportunidad un día, se van de vacaciones hacia las regiones costeras aquí en Sudamérica, se van a dar cuenta que la presión atmosférica a nivel del mar de nuestros países no es de 760 milímetros de mercurio. Se acerca, pero no son exactamente esa medida. No quiere decir que no funcione, lo que pasa es que es un número que utilizamos de manera estandarizada para poder comparar. Teniendo en cuenta este número, sabemos que a medida que vamos aumentando la altura, que es lo que estamos viendo en esta gráfica, a medida que la altura va aumentando, la presión del gas o de esta mezcla de gases va disminuyendo. Y ahí es donde empezamos a tener problemas con hipoxia, porque si no es lo mismo tener un 21% de 760 milímetros de mercurio a tener un 21% de 523 milímetros de mercurio. La proporción disminuye y asimismo va disminuyendo, digamos, la disponibilidad de estos gases a nivel sanguíneo y tisular. Las leyes de los gases, pues, que nos rigen de manera rápida, tenemos 3 principales, que son la ley de Boyle, la ley de Dalton y la ley de Henry. La ley de Boyle nos va a comparar la presión con el volumen. Nos dice básicamente que a mayor presión, menor volumen de un gas, y a menor presión, pues el gas se va a expandir. Esto va a representar un riesgo para la fisiología humana que se va a encontrar sobre todo en la presentación de barotraumas y de patologías como los neumotórax. La ley de Dalton, que se conoce como la ley de las presiones parciales, dice que para saber cuál es la presión total de una mezcla de gases, todo lo que debo conocer es la presión parcial de cada uno de estos, que básicamente es saber la composición completa de nuestros gases a partir de cuánto tenemos de cada uno de los gases que la componen. Y esto pues va a estar muy relacionado con la hipoxia que se va a presentar al cambiar de altura. Entonces, a mayor altura va a haber menor presión y va a haber menor cantidad de un gas disponible. Y finalmente tenemos la ley de Henry, que nos va a recordar esta propiedad maravillosa que tienen los gases de disolverse en líquido, y nos dice que básicamente la presión de un gas es la que va a determinar qué tan disuelto está en este caso, como lo vemos en la imagen, en una botella. El ejemplo más típico de esto es una botella de agua de gas o una gaseosa. Si uno la tiene en reposo de primera mano, no ve el gas
y no lo ve porque está en misma proporción tanto en el espacio libre como dentro del líquido. Pero una vez que uno abre esa botella, como el líquido tiene ese gas que está a una presión mayor que en el espacio externo, pues el gas tiene que salir a equilibrar su concentración y lo que va a ocurrir es que sale de una manera tan abrupta que forma burbujas. Y eso es lo que nos puede pasar en algunos escenarios de, digamos, extremos, como el ejemplo, y por eso allí se presenta más fácilmente la enfermedad por descompresión, que es la presentación de burbujas de nitrógeno. Selección de la aeronave. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, en algunos casos, digamos, hay empresas que tienen la opción de hacer esto. Hay sitios donde definitivamente solamente se cuenta con un tipo de aeronave y pues no hay una decisión muy amplia para tomar. Pero si tenemos la oportunidad, lo que podemos hacer es mirar las características. Entonces, el ala fija, los aviones suelen ser más útiles cuando necesito un traslado más rápido y eficiente. Las aeronaves son más veloces, tienen una mejor autonomía, o sea, vuelan mucho más largo. Y eh, eh, digamos, en contraposición a esto tenemos el ala rotatoria, que son los helicópteros, que van a ser más útiles cuando son distancias cortas o cuando son accesos remotos o sitios donde no tenemos un aeropuerto o un aeródromo donde llegar. La selección de esta máquina pues debería depender más bien de esas características y pues como del equipo que tengamos dentro de las aeronaves. Recordemos también que hay aeronaves que vienen de fábrica ya como ambulancias, hay otras que toca cambiarlas desde por el camino de ambulancias, entonces eso también va a cambiar algunos escenarios del traslado. En general, pues hay algunas medidas, unos números mágicos que nos permiten tomar decisiones también para decidir cuál de los dos medios podemos escoger. Básicamente pues relacionados con lo que acabamos de mirar, pero pues en general, para tener todos en mente, si es larga distancia, digamos, se preferiría el ala fija, si es una distancia corta, se podría preferir ala rotatoria. Consideraciones logísticas también a tener en cuenta, pues tenemos el número de pacientes. Entonces, digamos, en el escenario militar, por ejemplo, cuando tenemos que trasladar muchos pacientes, pues en el escenario militar existen aviones militares grandes, como el Hércules, por ejemplo, que permiten el traslado simultáneo de muchos pacientes, incluso a través de los océanos. Y en los que básicamente funcionan casi como un hospital, donde tenemos un área que es de pacientes de cuidado crítico y pacientes no críticos. La distancia que vamos a recorrer, la longitud de pista es una cosa importante también a tener en cuenta. Hay aviones que son muy grandes y que no alcanzan a llegar a ciertos aeropuertos y por más que quisiésemos llevarlo, pues no hay manera de que llegue porque no va a entrar. Son cosas y limitaciones más desde el área operacional. El alterno médico, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, recordemos que cuando un avión despega, incluso en aviación general, comercial y demás, ellos siempre tienen una ruta definida donde van a llegar, pero además de eso establecen un aeropuerto alterno por si pasa una emergencia, donde van a llegar. Además de ese aeropuerto alterno que ellos tienen como tripulación, nosotros tenemos o debemos tener también nuestro hospital alterno y nuestro sitio alterno médico. Y eso es algo que hay que hablarle a la tripulación, porque si yo voy en un vuelo, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia, pues estoy trasladando a un paciente que está en La Guajira, que es como la punta más norte que tenemos del continente, y lo voy a traer a Bogotá, pues mi alterno médico debe tener las características necesarias por si es el caso de vaya a llegar de una ciudad grande de las que quedan en el trayecto. Por ejemplo, Medellín, por ejemplo, Barranquilla, que son ciudades grandes que tienen hospitales de cuarto nivel. Y eso es algo que hay que discutir con las tripulaciones, porque muchas veces el alterno que ellos utilizan, su alterno operacional, no tiene centros médicos hospitalarios que me puedan servir a mí como tripulación aeromédica. Y otras consideraciones que son súper importantes son las de disponibilidad de traslado terrestre. Siempre debo coordinar antes de salir a vuelo quién me va a recoger el paciente en el aeropuerto, porque no puedo quedarme con el paciente esperando en la aeronave. También otra serie de condiciones logísticas que debo tener en cuenta son la disponibilidad de deslizadores. Subir y bajar las camillas de los aviones y de los helicópteros en general requiere la ayuda de algunos dispositivos para no golpear la estructura de la aeronave. El tipo de camilla que tengo. Digamos, en la imagen, por ejemplo, vemos en el traslado aeromédico suele utilizarse una camilla que es desplazable y que además lleva puesto este dispositivo que es un bridge.
que es una mesita que se puede colocar donde van fijos o establecidos todos los equipos que yo voy a llevar. Entonces, debo ver que tenga la cantidad de soportes suficientes para la cantidad de equipos que voy a llevar con mi paciente. El botiquín y los botiquines médicos que voy a llevar, que digamos de manera general, pues siempre debemos tenerlos organizados, especialmente si se prefiere tenerlos organizados por sistemas, entonces todo lo cardiovascular en un botiquín, lo neurológico en otro botiquín, lo pediátrico, lo ginecobstétrico, etcétera, de soporte respiratorio y así. ¿Esto por qué? Porque pues si se dieron cuenta tenemos muchas pacientes por trasladar y no podemos tener una cajita específica para cada paciente, debemos cubrir muchas necesidades. La configuración de la aeronave pues también es importante, también va a estar determinada por el tipo de aeronave que yo tenga. Pues hay aviones que son más pequeñitos, donde a duras penas cabe la camilla y un par de sillas para personal médico, hay otras que son más grandes, que incluso llevan hasta sillas para pasajeros, pero pues en general va a depender más del tamaño de la aeronave que de otra cosa. Sin embargo, pues hay que recordar que siempre debemos de conocer nuestra aeronave, saber por dónde son los ingresos de manera segura, dónde vamos a ubicar nuestro paciente, la cabecera hacia dónde van a estar nuestros equipos, en dónde se va a ubicar cada uno de los miembros de la tripulación aeromédica. Ejemplos, por ejemplo, como estas, valga la redundancia, como estas imágenes, pues nos dejan ver diferencias que hay entre algunas de las aeronaves que se usan para estos eventos. De primera mano, pues vamos viendo ya otros aspectos como el tamaño de las cabinas, nos damos cuenta del reducido espacio que suele haber en estos aviones y pues como las diversas configuraciones que se pueden tener a bordo de eso, más organizado, algo más bonito, pero en la realidad se ve muy como lo estamos observando en la imagen de la derecha. Uno solo ve monitores, cables, dispositivos por todo lado, porque son espacios muy pequeños en los que toca colocar cosas cada vez más abundantes. La bala de oxígeno resulta a veces siendo un estorbo, no sabemos dónde colocarla, si en las piernas del paciente, si en la cabeza, si alguien la tiene a mano. En fin, son aspectos que se deben tener en cuenta dentro del entrenamiento antes de salir a recoger un paciente, porque en la vida real las cosas no son tan fáciles como pareciese. La entrada de los pacientes a las aeronaves, se utilizan puentes como el que estamos viendo en la imagen, que son los deslizadores a través de los cuales pues se mejora o se facilita un poco la entrada del paciente a la aeronave. Y siempre pues debemos tener en cuenta todos los cables, sondas, tubos que tenga nuestro paciente, que se deben asegurar muy bien antes de realizar estos movimientos para que no se vayan a desconectar. Finalmente, aspectos de nuestro paciente, del paciente crítico, pues el equipo médico debe ser adecuado, debe tener una formación adecuada para el traslado del paciente. Se requiere, digamos, una adaptabilidad del entorno, pero en general, pues digamos, existen varias configuraciones, no existe una mezcla mágica, pero pues en general debería ir un médico, una enfermera jefe, un auxiliar de enfermería o un paramédico, de acuerdo con el país, la formación, y un terapeuta respiratorio. No en todos los vuelos se requiere toda esta configuración, pero digamos en general, pues si uno tiene en cuenta las condiciones de su paciente, debería jugar con estos actores y llevar la tripulación que mejor se adapte a las condiciones de cada uno. Este personal, sea médico, enfermero, auxiliar, paramédico, terapeuta, debe tener formación tanto en la parte médica crítica, es decir, cursos de formación formal en cuidado de paciente crítico, y en el área de aviación. No solamente pues debe tener como el solo conocimiento del cuidado crítico. Algunos equipos, por ejemplo, aquí en Colombia hay ambulancias aéreas que llevan su equipo de traslado aeromédico, incluye, digamos, médico, pero es un médico que tiene formación especializada en cuidado intensivo, un anestesiólogo, incluso un neonatólogo si es un bebé, y equipos especializados ya, por ejemplo, para traslado de pacientes ECMO. En ECMO, por ejemplo, tienen ya su equipo definido que hace el traslado aeromédico de estos pacientes. Y es importante que sepan y conozcan de medicina de aviación, y no solamente de medicina de aviación, sino de seguridad aérea y de muchos otros aspectos relacionados con la operación, porque se van a enfrentar a cosas que no nos enfrentamos en un hospital normalmente. En un hospital normalmente estamos en tierra, tenemos un ascensor, tenemos un camillero, aquí no lo tenemos, no tenemos esos aspectos. Tenemos máquinas que se están moviendo, hay zonas por las que no podemos pasar, tenemos que esperar protocolos de seguridad, aunque seamos una ambulancia aeromédica, al aeropuerto que sea que lleguemos y especialmente en vuelos internacionales, pues estamos sujetos a todos los
protocolos de migración, todos los protocolos de, digamos, como de revisión que tienen, digamos, por ejemplo, de la policía, antinarcóticos, de todos estos mismos protocolos de seguridad que tienen los aeropuertos. Entonces, no debería ser difícil para nosotros y tendríamos que aceptar que nos toca tener paciencia en ciertos aspectos porque vamos a depender de ese tipo de normas y de protocolos. En Colombia tenemos una triste experiencia que, digamos, de la cual debemos aprender todos, y es que hace unos años ocurrió que hubo una médico que haciendo su baño rural en una zona bien apartada aquí en Colombia, hacia el sur del país, iba a realizar un traslado de un paciente. No era una ambulancia médica. En muchos escenarios se van a dar cuenta que hay pacientes que terminan siendo trasladados en ambulancia, en aviones que no están configurados como ambulancia, pero pues por la necesidad iban a moverlo en un avión pequeño. Esta doctora, desafortunadamente, pues ella no tenía entrenamiento en nada de aviación, era un aeródromo bastante pobre, de estos que son muy rurales, donde no hay controladores transitadores, etcétera. Y ella vio fácil atravesar la pista, el avión estaba aterrizado, tenía prendidos los motores, ella vio fácil acercarse al avión porque necesitaba hablar algo con el piloto. Como el motor estaba prendido, pues ella no lo vio literalmente y se chocó directamente con el avión prendido. Terminó pues siendo una fatalidad. Y es algo que nos recuerda que como personal médico que se acerca a una máquina y que está en un entorno diferente a un hospital, debemos aprender a manejarnos en estos entornos. El cuidado, por ejemplo, que hay que tener cuando uno se acerca a una aeronave en ala rotatoria también es súper importante. Es muy frecuente que en este tipo de traslados y en este tipo de movimientos aéreos hayan accidentes porque las personas nos acercamos sin saber y nos estamos exponiendo a riesgos muy grandes. Es importante que el equipo médico tenga protocolos y algo de autonomía clínica y que todo el personal lo conozca, porque pues, finalmente si vamos a estar en vuelo, vamos a estar muy faltos de comunicación con otras especialidades y no va a haber tiempo de hacer lo mismo que haríamos en un hospital, que es coger el teléfono y llamar a la otra especialidad para que nos ayuden en alguna duda. Entonces siempre estas cosas deben estar escritas y todos debemos saber cómo actuar en cualquier caso. La preparación del paciente es fundamental. La preparación del paciente inicia desde el momento en que nosotros recibimos la llamada de activación. Nos llaman y nos dicen, doctor, vamos a trasladar un paciente que tiene estas características, que está en este lugar y lo vamos a llegar a tal sitio. Nosotros deberíamos poder tomar la decisión ahí de decir, ok, envíeme una historia clínica y revisamos cómo está en este momento. De acuerdo con esos parámetros decidimos. Y desde aquí podríamos dirigir y decir, por ejemplo, bueno, necesito que vamos a decir cosas por poner ejemplos, no sé, vamos a colocar una vía venosa, este paciente está con una vía venosa periférica, necesito que sea más bien de carácter central, entonces sí, por favor le pueden poner un central mientras nosotros llegamos. Cosas como esos ajustes se pueden ir haciendo, digamos, desde que yo activo el vuelo. Pero siempre va a ser obligatorio que yo llego, digamos, a recibir mi paciente y debería ser una evaluación de estabilización. En el escenario ideal, el traslado aeromédico, digamos, yo como tripulante aeromédica debería recibir mi paciente en el hospital de origen y entregarlo al hospital al que va remitido. No deberían haber intermediarios entre eso. Es decir, muchas veces lo que ocurre es que el paciente se recibe en el aeropuerto y esa práctica no es muy segura porque pueden pasar muchas cosas en ese camino. En cambio, si yo voy con mis equipos a recibir al paciente a su cama, puedo verificar el estado real y hacer algunos cambios y ajustes dentro de un hospital para así salir con mis equipos, salir con mi paciente, con mi personal y subirlo a mi aeronave de manera segura. Es más fácil estabilizar un paciente en una unidad de cuidado intensivo hospitalaria que en la pista de un aeropuerto. Debemos siempre realizar todos los procedimientos antes de volar. No se puede esperar como que nos subamos hacia el avión y allá lo canalizamos. No, siempre debes realizar todo eso antes de que empecemos el vuelo. Debemos anticipar siempre las complicaciones, entonces siempre debemos estar pensando un pasito más allá, como y si pasara esto, y si pasara lo otro, bueno, ¿cómo lo voy a mitigar? ¿De qué manera voy a responder? ¿Cómo mi equipo va a solventar eso? Y vamos a tener que tener una comunicación con el equipo de transporte muy cercana. Debemos tener muy en cuenta la dificultad que hay para realizar procedimientos en vuelo. En vuelo, intubar a un paciente, desfibrilarlo, hacer una reanimación, obtener un acceso venoso es difícil incluso para un acceso periférico.
Cosas y aspectos que debo verificar, pues que haya una vía aérea que esté asegurada, que la oxigenación de mi paciente esté adecuada, la estabilización hemodinámica, los accesos vasculares que él tiene. Importante verificar cuándo los colocaron, qué calibre tienen, los dispositivos que esté usando mi paciente. Entonces, si está utilizando una intubación endotraqueal, pues debo cambiar el aire del balón por agua, solución salina. Evitar también el uso de férulas neumáticas porque también van a generar cambios y riesgos durante el vuelo. En general, pues para el manejo de la vía aérea se van a preferir dispositivos avanzados. El monitoreo que se debe hacer pues de manera directa con capnografía, los accesos vasculares que digamos son los que se requieran para nuestro paciente, dependiendo pues del tipo de medicación que se está utilizando. Sin embargo, pues en general es posible utilizar vasopresores por vía periférica sin necesidad de pasar un catéter central. En cuanto a la ventilación mecánica de nuestro paciente crítico, pues lo ideal es siempre tener una estrategia de ventilación protectora, como siempre lo han recomendado las guías, mantener una saturación adecuada de oxígeno por arriba del 90%, una medición de la presión de CO2, estar alertas y atentos a las alarmas del ventilador y saberlas programar. El modo de ventilación pues sí ya va a depender de las características de nuestro paciente, del modo al que se acople mejor al ventilador, pero pues en general en la ventilación protectora siempre se va a preferir el modo asistido controlado. Digamos, hay que tener en cuenta que una cosa es el paciente en tierra, otra cosa es el paciente en vuelo, y en vuelo ya vemos que las características de nuestro paciente se van cambiando, pues vamos ajustando el modo hasta que encontremos uno en el que el paciente pueda acoplarse de una mejor manera. Si vamos a tener un paciente con ventilación y con otra serie de sondas y drenes, pues siempre debemos tener un equipo de succión que esté funcionando, debemos verificar que esté funcionando antes de empezar nuestra misión de vuelo. La sedación también es importante, especialmente en pacientes que están intubados o que tienen algún tipo de necesidad de esta. Especialmente, digamos, cuando vemos que el paciente empieza a pelear con el ventilador en vuelo, pues una de las fuentes principales suele ser que la sedación de alguna manera no está siendo eficaz. Entonces hay que también entrar como a mejorar en ese aspecto, sobre todo para no empezar a pelear con parámetros de ventilación que puedan ser lesivos para nuestro paciente. El monitoreo hemodinámico que se puede hacer pues con el monitor de electrocardiografía, también podemos llevar a bordo los sistemas para hacer focus. Este sistema de ultrasonografía también es súper útil en vuelo, y llevar al paciente con los pads on, es decir, con los parchecitos puestos para tener monitoreo, y si requiero desfibrilarlo, pues de una vez está listo para ese evento. Temperatura, pues mantener una temperatura ideal. Nuestro paciente debe estar siempre cubierto con una cobijita, una manta térmica, y preferiblemente hacer mediciones de temperatura central para estar siempre monitoreando estos valores. La presión arterial, pues idealmente siempre debe ir, digamos, una presión arterial sistólica que siempre al menos esté por arriba de 90 o 100. Sin embargo, pues en traslado médico uno siempre prefiere tenerla un poquito más alta por aquello de ciertos cambios hemodinámicos que puede presentar, sobre todo en aterrizaje y despegue. Y el manejo metabólico también es importante, pues que pudiésemos tener una medición de gases arteriales antes de subir a nuestro paciente y de una glicemia central para así mismo hacer ajustes. Dentro de otros aspectos de la estabilización prevuelo, pues a nivel neurológico, siempre es importante tener una medición de una escala del coma de Glasgow. Si nuestro paciente está siendo sedado, pues se pueden utilizar dispositivos como el monitoreo bifásico, pero si no lo tenemos, pues hacemos una escala de sedación y agitación, un RAS. A nivel, digamos, por ejemplo, hematológico, un nivel que se considera aceptable para trasladar médico es una hemoglobina de 7. Por debajo de 7, pues hay que entrar a mirar factores y ciertas otras cosas. Pero pues en general, si logra una hemoglobina de 7 hacia arriba, ya con eso podría ser trasladada. En algunos pacientes, pues tener en cuenta la profilaxis de trombosis venosa profunda, porque recordemos que la estancia prolongada, sobre todo en vuelos largos de más de 3-4 horas, aumenta el riesgo de tener una TBP. A nivel renal, que el paciente está utilizando una sonda Foley, pues mirar que esté permeable, y hacer durante el vuelo pues el seguimiento de líquidos administrados y eliminados del paciente. En general, pues a todo lo que tenga tubos que tengan algún balón que sea inflado con aire, pues siempre debemos cambiar el aire por solución salina o por agua, un líquido. Para el paso del líquido siempre vamos a preferir usar bombas de infusión, no lo vamos a dejar a goteo simple.
porque pues por las aceleraciones y las fuerzas a las que se va a enfrentar el paciente, pues esta no va a ser eficiente. Necesitamos siempre una bomba de infusión. Para pacientes que tengan de alguna manera riesgo de tener en casa atrapado de manera abdominal, pues evaluamos la necesidad de colocar una sonda nasogástrica o de realizar una descompresión gástrica abdominal antes del vuelo. Y si tiene dispositivos de drenajes de tórax, como por ejemplo el paciente que está con un neumotórax, o los pacientes que tienen hemovac o cosas así, pues debemos verificar que estén funcionales y que no tengan alguna burbuja o gas de escape por ningún lado. La ubicación del paciente pues es un tema que genera controversia al respecto. Finalmente pues esto va a obedecer más como a leyes de la física que a otra cosa, porque pues en un vuelo, sobre todo en los movimientos de despegue y de aterrizaje, la aeronave va a tener unos perfiles y una serie de vectores que van a alterar la presentación de las fuerzas de gravedad. En un avión, digamos como en este ejemplo, que va despegando, y si colocásemos a nuestro paciente con la cabeza en el mismo sentido de la nariz del avión, pues nuestro paciente experimentaría fuerzas G, Z positivas. ¿Esto qué implica? Durante el despegue va a implicar que por este tipo de fuerzas nuestro paciente va a tener una disminución del retorno venoso, reducción del gasto cardíaco, va a haber también una disminución de la presión arterial, una disminución de la perfusión cerebral, porque casi que toda su volemia se va a ir hacia los pies. A nivel respiratorio, pues va a disminuir la perfusión de vasos pulmonares, y digamos va a haber otra serie de cambios, sobre todo a nivel hemodinámico en ese aspecto. Si el paciente continúa su vuelo con la cabeza hacia la nariz del avión, en el aterrizaje lo que va a ocurrir es lo contrario. A nivel cardiovascular, pues va a haber un aumento del retorno venoso, va a haber un aumento transitorio del gasto cardíaco, va a haber una congestión venosa a nivel central, y a nivel del sistema nervioso central, pues lo que va a haber es un aumento de la presión intracraneal, porque pues toda la volemia en este caso se va a ir hacia la cabeza de nuestro paciente. Es difícil mover a un paciente en la cabina, entonces yo debo decidir cómo lo voy a llevar, porque de la misma manera en que yo lo lleve, muy seguramente es como vamos a aterrizar. No hay la manera de girarlo en vuelo para que yo lo pueda aterrizar o despegar de alguna manera. Entonces, la decisión de dónde pongo la cabeza, dónde pongo los pies, va a ir más bien determinada por aspectos, como por ejemplo, durante la exposición a estas fuerzas es más fuerte, más violenta, más prolongada durante el despegue más que durante el aterrizaje. Y digamos, en términos médicos, si ya a mí me pusiesen a escoger en qué fase yo prefiero de esas dos, que se me complique o descompense un paciente, pues yo preferiría en el aterrizaje, porque ya voy llegando a un centro donde voy a tener una atención. Mientras que si voy despegando, pues no va a haber manera de abortar el vuelo, o si lo hacemos va a ser una emergencia más grande. Entonces, bajo estas características, en general, la mayoría de pacientes, podría decir que para un paciente, digamos, por ejemplo, neurológico, donde necesito proteger su perfusión cerebral, donde necesito que el paciente mantenga más bien una presión intracraneal baja, pues voy a preferir llevarlo con la cabeza hacia la cola del avión. Y si es un paciente cardiovascular, donde necesito asegurar, digamos, que haya un gasto cardíaco adecuado, que no haya una congestión venosa, que no haya un riesgo de desencadenar arritmias o que una falla cardíaca se descompense, pues lo voy a llevar más bien al paciente con la cabeza hacia, o digamos, dirigida hacia la nariz del avión. También es importante que esto aplica, digamos, así como lo estamos viendo aquí, es más sobre la teoría. Si yo tuviese el paciente totalmente horizontal y puesto recto y nivelado como va el avión. Pero pues en general, para evitar y disminuir estos riesgos, lo que nosotros hacemos es que el paciente vaya sentado o semisentado en la camilla, una posición Fowler o semi-Fowler que llamamos de 30 a 45 grados de la cabecera, para que ya no reciba las fuerzas G en el eje de las Z, sino en el eje de las X, que son más tolerables para nuestros pacientes. Entonces, en general, siempre se va a preferir que el paciente vaya lo más semisentado posible, y ya la decisión de la cabeza en donde va a depender de estos aspectos que acabamos de ver desde la fisiología.
También es importante que hay aeronaves donde no se nos permite tampoco mucha decisión, porque la configuración de la aeronave no lo permite. Dentro de la cabina el paciente debe estar puesto de tal manera que el médico, la persona médica, llámese intensivista, llámese médico general, llámese anestesiólogo, llámese pediatra, debe estar de frente al paciente, mirando la cara y mirando los monitores del paciente, y debe tener un acceso fácil al paciente. Entonces, muchas veces esta decisión está más determinada por esos aspectos logísticos, porque si yo necesito levantarme a reanimar a mi paciente, no puedo tener al paciente en mis espaldas, ni lo puedo tener allá lejos en diagonal, sino que lo debo tener aquí al lado. Manejo durante el transporte, entonces pues una reevaluación continua, debemos estar mirando cómo están los accesos venosos del paciente, cómo están los dispositivos que él tenga, el monitoreo frecuente pues de sus constantes vitales, la gestión clínica que debo hacer de aspectos además pues del monitoreo continuo, pues los medicamentos que debo llevarle al paciente. Recordemos que hay pacientes de estos que van a tener medicamentos que se van a seguir administrando a partir de los manejos que trae su cuidado intensivo, que son por horario, y es importante establecer alarmas, sobre todo en los vuelos largos, porque podemos perder un poco la percepción del tiempo, y más cuando hacemos vuelos, por ejemplo, donde cambiamos usos horarios. Es importante también ver aspectos del confort del paciente, entonces el ambiente de cabina es seco, entonces si hay que hacer lubricación ocular, pues hay que poner las gotitas, el control de temperatura, los cambios de posición, y siempre muy importante nuestra historia clínica, donde debe ir consignado durante todo el trayecto toda y cada uno de los monitoreos que yo le haga a mi paciente. La enfermería suele ser muy juiciosa en estos aspectos y suele llevar un registro muy detallado de cada tanto, cuánto toma signos vitales, en condiciones de control que se administró, pero pues como médicos también debemos hacer nuestro registro de historia clínica de las evaluaciones periódicas que hago durante el vuelo. Complicaciones potenciales que pueden haber en un traslado médico, pues están muchas, y la mayoría van a estar determinadas por la condición de base de nuestro paciente, pero pues en general se puede esperar un deterioro respiratorio, dada toda la dinámica que hablamos hace un momento de las leyes de los gases y de los cambios de presión, sobre todo de la hipoxia y la altura, la inestabilidad hemodinámica que esto puede presentar, sobre todo por la vibración y pues la exposición a fuerzas G, la dificultad para intervenciones. Entonces si mi paciente llega a tener una complicación que requiera un procedimiento, pues dentro de la aeronave es muy complicado realizarlo, y eso puede terminar derivando en ciertas otras complicaciones para nuestro paciente, y los eventos imprevistos del entorno. Entonces siempre debemos estar listos por si hay fallas de equipo, fallas en la operación, entonces una turbulencia, alteraciones meteorológicas, cerraron una calle, etcétera, que nos van a hacer cambiar algunas cosas sobre el camino. En traslado médico del paciente crítico debemos tener una mente muy flexible y debemos estar siempre preparados para todo. Eh, la recomendación siempre es que hay que llevar un extra de todo, de lo que sea, porque no vas a querer que te quedes sin baterías de un monitor estando en otro país. No vas a querer quedarte sin cómo monitorear a tu paciente, sin cómo dar un soporte ventilatorio si el paciente está eh, sobre el océano Atlántico en vuelo. Entonces, digamos, si piensas en esos escenarios, pues vas mejor preparado. Consideraciones clínicas finales para el traslado de estos pacientes. Entonces, la primera cosa es que el eje de decisión siempre debe ser el riesgo-beneficio, porque ya como lo hablamos, esta es una operación que implica algunos riesgos, pero pues que también puede ser muy beneficiosa para nuestros pacientes. Recordar que no todos los pacientes críticos son candidatos de primera mano a un traslado aeromédico. También lo experimentamos en la pandemia COVID. Cuando se dieron cuenta que se podían usar aviones, muchas personas querían usar un avión para trasladar COVID de una manera indiscriminada, y muchas de estas decisiones, digamos, terminaban de una manera difícil, porque se esperaba que se moviera el paciente por vía aérea cuando estaba muy inestable, por ejemplo. Y en esos pacientes, en muchas ocasiones, por ejemplo, en las localidades aquí cerca de Bogotá, pues resultaba más práctico trasladarlos en tierra, porque si el paciente se complicaba era más fácil por tierra entrar a un hospital de alguna de las ciudades que quedan por el camino, que hacerlo por vía aérea, porque el riesgo de descompensación era altísimo. Entonces hay que evaluar eso muy bien. El entorno aeronáutico siempre puede modificar la condición clínica. Cuando uno está en un traslado de paciente crítico, por eso es importante muchas veces que usemos nuestros propios equipos de ambulancia y no unos de ambulancia terrestre. Nos podemos quedar con el paciente en tierra, esperando que pase un ciclón, una tormenta tropical, que en nuestros países no es nada infrecuente, y sobre todo cuando nos toca volar cerca a las costas. Entonces,
Si yo tengo mis propios equipos, sé qué es lo que estoy haciendo y monitoreando, no me quedo ahí como esperando a ver qué podemos hacer con nuestro paciente. Y debo tener pues también la flexibilidad cognitiva de entender que si no lo puedo trasladar, me toca devolverme al hospital original y pues nada que hacer, porque en este momento no hay otra forma de desarrollar esa emergencia. Decidir no trasladar a un paciente por vía aérea también es una decisión médica, no es simplemente que ya lo vamos a hacer porque toca, no, si en algún momento vemos que definitivamente no se dan las condiciones para hacerlo de manera segura, pues no se hace. La preparación y manejo, pues la estabilidad de nuestro paciente siempre va a definir todo el resultado. Si yo me aseguro de recibir un paciente en buenas condiciones, pues probablemente el éxito de esa operación es altísimo. Y para eso pues debo tener en cuenta todos los aspectos de esto que ya hemos venido hablando, las fuerzas G, la hipoxia, todos los cambios dados por la presión, la alteración de horario y pues todas las intervenciones que yo pueda requerir en algún momento hacer. La selección de la aeronave que también se debería poder hacer de alguna manera eh, individualizada con las características de nuestro paciente, pero pues si no la tenemos, pues ubicarla o realizar las adecuaciones logísticas necesarias para poder hacer todo siempre con seguridad. Hay otros factores que debemos tener en cuenta en nuestros países que pueden influir en riesgo en el traslado. Las zonas, por ejemplo, aquí en Colombia hay zonas que desafortunadamente por la dinámica del conflicto armado pues dificultan la llegada tanto del paciente como de una ambulancia, la seguridad del paciente y del equipo que siempre van a estar primero y que debemos tener los protocolos muy establecidos para que todos sepamos de qué estamos hablando. En general, entonces, ya como para ir cerrando, un proceso de transporte aeromédico se podría resumir en estas 4 fases. Una de recepción, donde lo que hacemos es recibir la primera información, valorar el caso inicialmente, identificar qué necesidades vamos a tener, qué riesgos van a haber del paciente, necesidad hasta ese punto de si sí lo hacemos o no hacemos el traslado, si el paciente se beneficia o no se beneficia tanto, o si las condiciones no están dadas o si están dadas para realizarlo, la comunicación inicial con el sitio que nos va a entregar el paciente. Siempre es importante que nosotros como tripulación aeromédica podamos hablar de alguna manera con el médico tratante para eh, solucionar dudas que muchas veces la historia clínica no trae toda la información completa. Después de esto, pues pasaríamos a una fase de planeación donde ya de acuerdo con las características y las necesidades de nuestro paciente, pues decidimos qué elementos y qué equipos, qué medicamentos necesitamos llevar en vuelo, qué personal tiene que ir. Decidimos lo de la ruta, el alterno médico, todas esas opciones. Finalmente, pues vamos a una fase de ejecución, donde pues lo que se espera es llegar, teniendo un paciente con una estabilización previa, se realiza el traslado con todo el seguimiento que hay que hacer, monitoreo en ruta, la monitorización continua, todo el registro de historia clínica y una entrega que se debería hacer también en la cama del hospital que nos va a recibir, donde se le entrega pues al médico tratante o que recibe pues como toda la información de las novedades y los cambios a los que hubo lugar durante el vuelo. Siempre es importante registrar en la historia clínica cómo recibí el paciente, cómo lo entregué y verificar que lo entrego estable. Claramente pues dentro del caso clínico particular de nuestro paciente, porque se entenderá que hay pacientes que llegan lo suficientemente mal como para que pasen derecho a realizarse algunos procedimientos. Pero pues siempre es importante que yo registre hasta qué punto y cómo lo entregué. El transcurrir de nuestro traslado no debería terminar en la entrega del paciente, sino que debería entregar en un debriefing que llamamos nosotros, que es una reunión que se debería hacer después de que pasó todo esto, donde todos los actores del traslado aeromédico intervenimos y decimos, oye, para la siguiente vez considero que podríamos mejorar esto, me gustó cómo hicimos esto, se deberían discutir todos estos aspectos de mejora para que justamente el proceso sea cada vez más robusto y se pueda brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Finalmente, pues aquí dejo algunas referencias por si alguno quiere profundizar en el tema y mis datos por si alguien quiere en algún momento o necesita alguna asesoría, pues con mucho gusto estaré atento.